se han formado en campos de hierba, plantaciones de arroz, hielo, arena e incluso en bosques de árboles, son un fenómeno casi exclusivo de los campos de cereales. Por eso aparecen entre mayo y septiembre, cuando las plantas ya están altas y por alguna razón, preferentemente en el sur de Inglaterra. De aquellos círculos, aislados o en grupo, se ha pasado a complicados dibujos que a veces ocupan toda una hectárea de terreno y cuyo contenido abarca los más diferentes temas, incorporando conceptos matemáticos o astronómicos y otros relacionados con el simbolismo, la espiritualidad o el esoterismo. Pero la característica fundamental de todos ellos es la armonía, la perfección en el diseño y su cada vez mayor complejidad. Aparecen durante la noche, silenciosamente, según algunos testigos de madrugada y en el transcurso de 1 o 2 minutos, incluso menos. A lo largo de estos años son ya muchos los testimonios que se refieren a la presencia de luces de diferentes tamaños y formas sobrevolando el campo donde después aparecerá el dibujo. Incluso han sido grabadas con cámaras domésticas de vídeo, la primera vez en 1991 por el investigador Steve Alexander y desde entonces en varias ocasiones más. La más conocida de esas grabaciones, por ejemplo, si yo les menciono los círculos de las cosechas, la mayoría de ustedes tendrán una opinión formada, ni más ni menos que la que les han inculcado. Ah, sí, aquella broma de 2 jubilados ingleses. Es lo que interesaba que quedara en la memoria colectiva y es lo que ha quedado. Sin embargo, los círculos de las cosechas constituyen uno de los enigmas más desconcertantes a los que se enfrenta la humanidad actual. Hasta ahora se han contabilizado unos 10.000 de estos pictogramas en 50 países. Los primeros aparecieron en Australia durante los años 60, pero cuando se han convertido en un fenómeno llamativo ha sido a partir de los años 80, en que dejaron de ser círculos sencillos para convertirse en diseños cada vez más bellos y complejos. Aunque se han formado en campos de hierba, plantaciones de arroz, hielo, arena e incluso en bosques de árboles, son un fenómeno casi exclusivo de los campos de cereales. Por eso aparecen entre mayo y septiembre, cuando las plantas ya están altas y por alguna razón, preferentemente en el sur de Inglaterra. De aquellos círculos, aislados o en grupo, se ha pasado a complicados dibujos que a veces ocupan toda una hectárea de terreno y cuyo contenido abarca los más diferentes temas, incorporando conceptos matemáticos o astronómicos y otros relacionados con el simbolismo, la espiritualidad o el esoterismo. Pero la característica fundamental de todos ellos es la armonía, la perfección en el diseño y su cada vez mayor complejidad. Aparecen durante la noche, silenciosamente, según algunos testigos de madrugada y en el transcurso de 1 o 2 minutos, incluso menos. A lo largo de estos años son ya muchos los testimonios que se refieren a la presencia de luces de diferentes tamaños y formas sobrevolando el campo donde después aparecerá el dibujo. Incluso han sido grabadas con cámaras domésticas de vídeo, la primera vez en 1991 por el investigador Steve Alexander y desde entonces en varias ocasiones más. La más conocida de esas grabaciones, por ejemplo, si yo les menciono los círculos de las cosechas, la mayoría de ustedes tendrán una opinión formada, ni más ni menos que la que les han inculcado. Ah, sí,
aquella broma de dos jubilados ingleses. Es lo que interesaba que quedara en la memoria colectiva y es lo que ha quedado. Sin embargo, los círculos de las cosechas constituyen uno de los enigmas más desconcertantes a los que se enfrenta la humanidad actual. Hasta ahora se han contabilizado unos 10.000 de estos pictogramas en 50 países. Los primeros aparecieron en Australia durante los años 60, pero cuando se han convertido en un fenómeno llamativo ha sido a partir de los años 80, en que dejaron de ser círculos sencillos para convertirse en diseños cada vez más bellos y complejos. Aunque se han formado en campos de hierba, plantaciones de arroz, hielo, arena e incluso en bosques de árboles, son un fenómeno casi exclusivo de los campos de cereales. Por eso aparecen entre mayo y septiembre, cuando las plantas ya están altas y por alguna razón preferentemente en el sur de Inglaterra. De aquellos círculos, aislados o en grupo, se ha pasado a complicados dibujos que a veces ocupan toda una hectárea de terreno y cuyo contenido abarca los más diferentes temas, incorporando conceptos matemáticos o astronómicos y otros relacionados con el simbolismo, la espiritualidad o el esoterismo. Pero la característica fundamental de todos ellos es la armonía, la perfección en el diseño y su cada vez mayor complejidad. Aparecen durante la noche, silenciosamente, según algunos testigos de madrugada y en el transcurso de 1 o 2 minutos, incluso menos. A lo largo de estos años son ya muchos los testimonios que se refieren a la presencia de luces de diferentes tamaños y formas sobrevolando el campo donde después aparecerá el dibujo. Incluso han sido grabadas con cámaras domésticas de vídeo, la primera vez en 1991 por el investigador Steve Alexander y desde entonces en varias ocasiones más. La más conocida de esas grabaciones, por ejemplo, si yo les menciono los círculos de las cosechas, la mayoría de ustedes tendrán una opinión formada, ni más ni menos que la que les han inculcado. Ah, sí, aquella broma de dos jubilados ingleses. Es lo que interesaba que quedara en la memoria colectiva y es lo que ha quedado. Sin embargo, los círculos de las cosechas constituyen uno de los enigmas más desconcertantes a los que se enfrenta la humanidad actual. Hasta ahora se han contabilizado unos 10.000 de estos pictogramas en 50 países. Los primeros aparecieron en Australia durante los años 60, pero cuando se han convertido en un fenómeno llamativo ha sido a partir de los años 80, en que dejaron de ser círculos sencillos para convertirse en diseños cada vez más bellos y complejos. Aunque se han formado en campos de hierba, plantaciones de arroz, hielo, arena e incluso en bosques de árboles, son un fenómeno casi exclusivo de los campos de cereales. Por eso aparecen entre mayo y septiembre, cuando las plantas ya están altas y por alguna razón preferentemente en el sur de Inglaterra. De aquellos círculos, aislados o en grupo, se ha pasado a complicados dibujos que a veces ocupan toda una hectárea de terreno y cuyo contenido abarca los más diferentes temas, incorporando conceptos matemáticos o astronómicos y otros relacionados con el simbolismo, la espiritualidad o el esoterismo. Pero la característica fundamental de todos ellos es la armonía, la perfección en el diseño y su cada vez mayor complejidad. Aparecen durante la noche, silenciosamente,
según algunos testigos de madrugada y en el transcurso de 1 o 2 minutos, incluso menos. A lo largo de estos años son ya muchos los testimonios que se refieren a la presencia de luces de diferentes tamaños y formas sobrevolando el campo donde después aparecerá el dibujo. Incluso han sido grabadas con cámaras domésticas de vídeo, la primera vez en 1991 por el investigador Steve Alexander y desde entonces en varias ocasiones más. La más conocida de esas grabaciones, por ejemplo, si yo les menciono los círculos de las cosechas, la mayoría de ustedes tendrán una opinión formada, ni más ni menos que la que les han inculcado. Ah, sí, aquella broma de 2 jubilados ingleses. Es lo que interesaba que quedara en la memoria colectiva y es lo que ha quedado. Sin embargo, los círculos de las cosechas constituyen uno de los enigmas más desconcertantes a los que se enfrenta la humanidad actual. Hasta ahora se han contabilizado unos 10.000 de estos pictogramas en 50 países. Los primeros aparecieron en Australia durante los años 60, pero cuando se han convertido en un fenómeno llamativo ha sido a partir de los años 80, en que dejaron de ser. Sin desperdicio, realmente un capo laboro de mi amigo Fernando Jiménez del Oso, un hombre que conocí en el año 89 cuando viajara junto con Juan José Benítez a Capilla del Monte a hacer aquel fenomenal documental que se llama Uritorco, que se lo vamos a proponer en próximas ediciones de OVNI Destino Final, que es la historia sintéticamente narrada de Capilla del Monte, de Cerro Uritorco y, por qué no, parte de mi vida, ¿no? Pero insisto, este trabajo de Fernando, que fue uno de los, reitero, fue uno de los últimos que hizo, me parece de una claridad meridiana, ¿no? Abordando temas bien controvertidos, ¿no? Pero hay un dato muy interesante que él incorpora con su sabiduría, cuando habla de que hay círculos que han sido fraudes, que han sido hechos, como aquella imagen patética de esos jubilados ahí aplastando el cereal sobre el terreno. Y él dice Fernando, que lo que se intentó hacer con esa pantomima de estos ancianos jubilados haciendo esas marcas fue que la sociedad le quedara en la memoria colectiva, que esa era la realidad. Y lamentablemente, como ocurre muchas veces, la sociedad, mucha gente que viene a nuestra oficina y ve los dibujos que nosotros tenemos en las paredes, dice, no, pero esto ya lo explicaron, lo hacían unos viejitos jubilados. Es impresionante cómo la gente a veces abandona a la reflexión de su sentido común, porque yo a esos amigos respetuosamente les sugiero, señor, por favor, de su sentido común, ¿usted cree que una figura tan bella, tan complicada, de tamaños inmensos, que algunos llegan hasta 1,5 hectáreas, se pueden hacer por unos jubilados o quien sea en una noche? El hombre generalmente se queda mirándome y me dice, sí, la verdad que tiene razón. ¿Y por qué dijeron eso? Ah, no, a mí no me lo pregunte. Eso habría que decírselo a quien inventó esa infamia, igual que quien inventó que nunca fuimos a la luna. Bien, antes de despedirnos quiero agradecer, nuestra audiencia va creciendo, a Pablo, Chicho, a Carolina, una querida amiga de Bogotá, que espero que la veamos pronto, a Aníbal, a Cheronov de España, a Cornero de Chile, a Chicho de Mendoza y a Jenny desde Miami, que espero, querida Jenny, que lo hayas puesto al profe delante del televisor, delante de la computadora, para que nos pueda ver en imagen. A todos ellos, nuestro abrazo más fraterno, gracias por acompañarnos y un pedido. En definitiva, es importante, igual que el programa de radio, que hagan correr la voz entre sus amigos. Nosotros semana a semana iremos poniendo
toda la documentación que el CIO tiene, y digo que hay para hacer 100 programas, 500 programas, ¿eh? Y con mucho gusto se lo iremos ofreciendo a ustedes. Semana a semana, como ustedes ven, vamos avanzando en la comprensión de esta tecnología tan complicada, y esto obviamente es patrimonio de Luz Mari, que se quema los ojos y la cabeza tratando, debo decir con justicia que mucha gente está apoyándonos técnicamente, como Cheronov, que es un chico que vive en España pero es argentino, mucha gente, nuestro querido amigo Julito Díaz de acá de Capilla del Monte, Tato Ahumada, bien, todos colaboran desinteresadamente para que nosotros podamos hacer esta tarea. Quiero advertirles que el próximo sábado no vamos a transmitir por una razón bien sencilla. La oficina este fin de semana que viene, Semana Santa, según toda la información que tenemos de los servicios turísticos de Capilla del Monte, están a full. Se llenó Capilla del Monte, ya no hay alojamientos para nadie y bueno, seguramente nuestra oficina va a tener muchísima tarea, por lo tanto vamos a estar muy ocupados, tanto Luz Mari como yo, en atenderlos. Esta realidad también no nos permite concurrir a un encuentro sobre la temática OVNI que se va a producir esos días, viernes, sábado y domingo, en Rosario de la Frontera, un lugar del sur de Salta, en el deslinde con Tucumán, verdaderamente paradisíaco, que conozco gracias a mi amigo Gustavo Rey, que nos llevó a visitar hace muchos años ese maravilloso hotel termal que tiene Rosario de la Frontera, ¿no? Y con mi realidad el dolor reumático me haría muy bien, pero le dije a Gustavo, un amigo de Salta que nos invitó diciendo que se hacía cargo de toda nuestra estadía, le dije: mira, Gustavito, yo te agradezco de corazón, me duele mucho, me da mucha tristeza, pero nuestro compromiso con nuestra actividad de la oficina y todas las personas que seguramente nos van a visitar es muy grande. No podemos dejar sola la oficina en esas fechas. Nada más. Entonces recuerden, el sábado no habrá programa, volveremos el sábado posterior con buena documentación de este nivel que hemos ofrecido esta tarde. Bien, gracias, ¿no? Gracias por acompañarnos en la radio, gracias por acompañarnos en este programa de televisión que hacemos con un enorme esfuerzo, cargado de limitaciones. Me recordaba Mari que le dijera a la audiencia, pero hay un pedido que más vale lo vamos a dejar más adelante cuando la audiencia sea más masiva y a lo mejor Quilosano encontramos un arma caritativa que nos ayude con un elemento que nosotros necesitamos para mejorar sin ningún tipo de dudas la calidad de la emisión de OVNI Destino Final. Un abrazo grande para aquellos que nos acompañan en Alternativa Extraterrestre. Los despido el jueves, que será el último día de emisión del programa de radio. Para los que no escuchan la radio, felices Pascuas, buen fin de semana, y recordar, ya estamos pasados, apaguemos las luces, es en beneficio del planeta. Un abrazo enorme, gracias por habernos acompañado.